Em, Antes que nada, quisiera saber cuáles son los parámetros que debería considerarse para elevar el salario mínimo o si es algo que deberías, digamos, concordar entre privados más que por involucración del Estado. Mira, el salario corresponde a lo que genera un trabajador por su trabajo, es decir, depende de la productividad del trabajo. Entonces, cuando se fija un salario mínimo como existe en el Ecuador en la normativa, debería hacerse de una manera técnica, evaluando cuánto está produciendo ese trabajador. No en todos los países del mundo hay salario mínimo. En los países nórdicos, por ejemplo, no existe el salario mínimo. En el Ecuador existe y existe la normativa, pero ya que existe, tiene que hacerse de una manera técnica. Porque ¿cuál es el problema? El problema es cuando se fija un salario por encima de lo que produce ese trabajador, se destruye empleos, porque nadie va a contratar a un trabajador para tener que pagarle más que lo que produce con ese trabajador, que lo que recibe de ese trabajador. Entonces, la fijación no técnica de los salarios lo que hace es destruir empleos. Perfecto, según la Comisión de Empleo, creo que perdón, de salario, ellos dicen que toman varios factores en cuenta para elevar el salario, que es la productividad, la inflación y el crecimiento económico. ¿Y tú crees que esos factores sí son correctos, más o menos? El único factor que realmente debe tomarse en cuenta es la productividad. ¿Cómo varía la productividad del trabajo? Que ese es el tema de fondo que explica los salarios. Porque hay que entender un tema. A nosotros no nos pagan por trabajar, nos pagan por producir. El día que entendamos que nos pagan por producir, vamos a entender también cómo se justifica el salario. Se justifica con lo que con nosotros, con nuestro trabajo como trabajadores, producimos. Si es que no producimos esa cantidad o si el salario supera lo que producimos como trabajador, ese es un trabajo que va a desaparecer. Y eso es lo que ha sucedido con esta fijación política de salarios, una fijación equivocada, lo que ha sucedido especialmente durante el gobierno de Guillermo Lasso, que lo que hizo es elevar salarios por motivaciones políticas. Prometió elevar en $100 en 4 años para llegar a $500. ¿Por qué $500? Porque era un número bonito, un número atractivo. ¿Qué sustento técnico tiene? Ninguno. Y lo que ha hecho es que el empleo adecuado sea a este momento un privilegio de muy pocos. Apenas 7 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Y esto es resultado también de esa fijación política de salarios sin fijarse en la evolución de la productividad del trabajo y entender que si queremos mejorar salarios, tenemos que trabajar en mejorar la productividad del trabajo. Y la productividad del trabajo se eleva a través de la inversión. Tecnología exista, es decir, mientras más acumulación de capital existe en una economía, hay mayor productividad del trabajo y se justifican mayores salarios. Ojalá algún día tengamos los salarios de Suiza o de Alemania, pero estemos muy claros, para tener esos salarios tenemos que tener la productividad del trabajo de Suiza y Alemania. Y para tener esa productividad necesitamos tener una acumulación de capital, es decir, máquinas, equipos, tecnología, al nivel del que tiene Alemania para ser así de productivos a su fuerza laboral. Perfecto, entonces para ir concluyendo a lo que la tesis de la chica decía que que elevando el salario mínimo, digamos, no afecta las remuneraciones de las personas. ¿Y qué es lo que tú crees con respecto a esto? Bueno, lo que sucede es que el salario mínimo aplica solamente para el empleo adecuado. Y el empleo adecuado es apenas 3 de cada 10 personas en la población económicamente activa tienen un empleo adecuado. Y de esas personas que tienen un empleo adecuado, pues, una parte aún más pequeña es la que gana el mínimo. Otro grupo de personas están por encima. Entonces, el grupo de personas al que termina beneficiando es muy reducido, mientras que a la mayoría termina perjudicando porque les hace aún más difícil conseguir un empleo adecuado. Entonces sigue excluyendo a más personas. 7 de cada 10 no están en empleo adecuado. ¿Qué significa eso? Significa que no ganan el salario mínimo, ganan por debajo del salario mínimo, 7 de cada 10, la gran mayoría, y no trabajan al menos las 40 horas a la semana. Esa es la característica de no estar en el empleo adecuado. Bueno, hay una opción, una tercera opción, que es que están desempleadas directamente, que también están dentro de estas 7 de cada 10.
Entonces, definitivamente la solución no viene por el lado de una fijación de salarios política, sino que tiene que ser absolutamente técnica en base a la productividad del trabajo. Y la política pública tiene que buscar elevar salarios, pero elevarlos de manera correcta, impulsando la inversión, mejorando el entorno para la inversión, para que haya más acumulación de capital, es decir, más máquinas, más equipos, más tecnología, y de esa manera tengamos una mayor productividad del trabajo. Perfecto, muchas gracias Alberto Acosta por tu tiempo y con eso concluyo la grabación y también la entrevista. Bueno, de nada, un gusto, te pasas muy bien. Nos Chao. vemos, hasta luego.